En pos de una verdad que tal vez no existe, algunos seres humanos siguieron diferentes rutas. Unos, la ruta de la ciencia, otros, la de la fe. La masonería es una sociedad, a veces secreta, a veces discreta, que conjuga ambos caminos. En su escala de valores, la libertad individual es la prioridad absoluta, el centro de su filosofía, lo que supone siempre una amenaza para los regímenes autoritarios. Por eso Franco inició una cruzada moderna contra las logias españolas, y antes, Fernando VII los consideró el enemigo invisible de su reinado absolutista. En la época de las Cortes, numerosos liberales participaron en aquel movimiento que venía de Francia. Entre ellos, militares que luego tomaron parte en el proceso de emancipación de las colonias americanas. Muchos de los diputados de las Cortes de Cádiz fueron masones. La Pepa hubiera sido muy diferente sin su aportación. Uno de aquellos diputados fue José Mejía Lequerica, un criollo ecuatoriano que nació en Quito justo cuando se iniciaba el último cuarto del siglo XVIII. Sus orígenes como hijo ilegítimo le lastraron, algo que no le impidió convertirse en un eminente ilustrado y relacionarse con brillantes personalidades en los salones quiteños. Aquella urbe llena de conventos empezaba a separarse del clericalismo excesivo. Con la expedición hispano-francesa que había medido el ecuador del mundo, la Ilustración ganaba influencia. Bajo ese espíritu, Mejía Lequerica se acercó a la ciencia. Con solo 19 años ya dominaba varias disciplinas científicas, pero todos esos méritos no eran suficientes para un hijo bastardo. La universidad se negó a graduarle hasta que legitimara y limpiara su nacimiento. Mejía protestó, pero fue inútil. Desterrado a Guayaquil, desde allí tomó un navío que le llevó a Lima. Las primeras noticias históricas sobre los masones en el Perú datan de 1775, y de hecho, la existencia de logias fue determinante para la independencia peruana y la fundación de la futura república. Mejía Lequerica, en 1807, puso rumbo hacia España. En las Cortes de Cádiz, logró adquirir un marcado protagonismo. A bordo de aquel barco, pudo reflexionar en torno a las leyendas que tratan de explicar los orígenes de la masonería. Leyendas que hablaban de la Babilonia de Salomón y de la reina de Saba, de antiguas civilizaciones masacradas por las cruzadas, también de la doctrina de los sufíes musulmanes. Todas esas enseñanzas antiguas tal vez llegaron a Europa por boca de los templarios, procedentes del Mar Muerto o de las ruinas del Templo de Salomón, que se levantaba junto a la actual mezquita de Al-Aqsa. Todo ello influye en su simbología. La masonería y el orden del temple conectan la sabiduría islámica y las raíces judías. Pero sería imposible entender a la masonería sin el cristianismo
y sin su arraigo en Inglaterra y Francia. Mientras en España se derrumbaba al-Ándalus, la pugna entre el catolicismo y el protestantismo facilitó la consolidación de la masonería en Inglaterra. Los masones se dividen en grados, según los escalafones de sabiduría para los iniciados, a imagen de los talleres de oficios de los que proceden. El mandil rememora la prenda que usaban los picapedreros. El palaustre y el compás también son símbolos de la albañilería y de la arquitectura. El vestido y la corbata negros, la camisa y los guantes blancos, bajo el ojo de Horus. La modernidad y lo ancestral se juntan en sus ceremonias llamadas tenidas. Aquellos símbolos se internacionalizaron y llegaron al Nuevo Mundo, a logias como las que conoció Mejía Lequerica. La primera logia conocida se fundó en Londres en 1717, pero la masonería procede de más atrás. Recoge el legado esotérico de alquimistas y astrólogos, de druidas y de hechiceros, desde piedras legendarias hasta catedrales e iglesias, donde aún hoy reinan algunos de sus símbolos. La iglesia del Temple en Londres, por ejemplo, se alza en un lugar al que no resulta fácil acceder, como si aún quisiera ocultarse de sus perseguidores. En la actualidad se calcula que hay 6 millones de masones en el mundo, que en su mayoría reconocen como Gran Logia Madre a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Una de sus ideas centrales es la creencia en Dios, al que conciben como el gran arquitecto del universo. Suelen usar para sus ritos un libro que contenga la Sagrada Ley. En Occidente normalmente es la Biblia, pero en Oriente puede ser otro. La masonería excluye a las mujeres y prohíbe las discusiones políticas, pero su interpretación varía según el lugar. Ya en tiempos de Lequerica y hasta hoy, el único límite que existe en sus discusiones internas es que no está permitido poner en tela de juicio la existencia de Dios, aunque no se sabe de qué tipo de Dios se habla. Se piensa que fueron los templarios quienes transportaron a Europa la sabiduría adquirida durante las cruzadas. Ellos dieron pie a ese sincretismo de creencias en que se basa la masonería. Los templarios han sido fuente inagotable de leyendas y héroes forjados a base de la mezcla de hazañas guerreras y bellas mentiras. Combatieron en Tierra Santa y perdieron Jerusalén a manos del mítico Saladino. Tan implacable en lo militar como recordado por sus adversarios por su sabiduría y caballerosidad. La Orden del Temple buscó refugio en las Islas Británicas. La masonería también llegó a Francia y a Irlanda, dos países que reunían la tradición católica y las leyendas célticas. Esa conjunción de creencias se palpa en la realidad irlandesa de hoy, en sus acantilados o en el cementerio de Monaster Boys, con sus extrañas cruces. Recorre las almenas centenarias de fortalezas como la de Blarney, donde los heterodoxos encontraron frecuente refugio.
En sus alrededores, los peregrinos aún reverencian una piedra que promete elocuencia a quien la bese. En esta región, la palabra hechicería aún despierta escalofríos. El misterio se respira en la piedra de la bruja o en el círculo de los druidas. Mejía Lequerica llegó al Madrid ilustrado que todavía lloraba a Carlos III. Allí le sorprendió la invasión francesa y luchó contra ella, junto al pueblo, en los primeros días de mayo de 1808. Mientras España combatía el imperialismo de Napoleón, en San Fernando primero y en Cádiz después, la libertad nacía. En ese Cádiz burgués desembarcó Lequerica como diputado suplente por Santa Fe de Bogotá. En los inicios del siglo XIX, la ciudad albergaba diversas logias. Sus ideas tuvieron una influencia directa en las resoluciones de las Cortes. Las primeras logias masónicas en Cádiz tuvieron una estrecha relación con el comercio. El Estado no estaba en condiciones de garantizar las relaciones de intercambio y se asociaban para preservar una cierta seguridad en sus transacciones internacionales. Fueron ciudadanos extranjeros, franceses en su mayoría, los primeros en abrir logias masónicas en Cádiz. Queda constancia de la existencia de la Casa de la Camorra en la actual calle Arbolí. Hubo destacados masones gaditanos, como Alcalá Galiano, al que Mejía Lequerica apadrinó como masón, o Francisco Javier de Istúriz y Montero. En el Cádiz convulso de 1800, la masonería tuvo un fuerte componente político y agrupó a los partidarios de acabar con el antiguo régimen. Desde que llegó a la isla de León, Mejía Lequerica firmó artículos en numerosos periódicos, desde la Triple Alianza al Telégrafo Mexicano. En La Abeja Española publicó lo que para las Cortes era alto secreto: la conveniencia de que Wellington asumiera el mando supremo de los ejércitos españoles. Pido que declaren las Cortes abolida la tortura y que todas las leyes... Radical en sus ideas progresistas, incluso los liberales moderados temían su oratoria. Y fue precisamente él quien propuso en 1811 el traslado a Cádiz de la Asamblea de Parlamentarios, ante la presión de las tropas francesas sobre San Fernando. Cádiz, sin duda, era el mejor puerto para huir a América, en caso de que se consumara la invasión. Yo no me opongo en modo alguno a la abolición de la Asamblea. Pero este es un negocio. Los encendidos discursos de Mejía Lequerica recibieron el aplauso unánime del paraíso en el oratorio de San Felipe, la iglesia convertida en parlamento. Su elocuencia logró en gran medida que la Constitución consagrara la libertad de imprenta y aboliese la Inquisición. Pero poco pudo hacer para que España comprendiese mejor la distante realidad de América. El que no se aprueba al momento esta proposición y tratar de este asunto sería degradar el entendimiento humano. Apoyo cuanto ha dicho el señor proponente. Esta clase de tormentos es la prueba más falaz de todo lo que prescribe las leyes. Las nuevas libertades que reconocía el texto de la Pepa duraron lo que duró la Constitución. Cuando recobró el trono, Fernando VII también recuperó la Inquisición y la censura. El carácter secreto de la masonería
le permitió conservar el germen de la libertad en el mundo. Tras la proclamación de la Pepa, Mejía Lequerica decidió quedarse en Cádiz, en aquella ciudad liberal, hospitalaria y al mismo tiempo cosmopolita, que se adaptaba a sus ideales ilustrados. Y allí entregó su joven vida, cuando se ofreció de voluntario para inspeccionar unos brotes de fiebre amarilla en el puerto. Hoy, en Quito, en una logia que lleva su nombre, se siguen compartiendo los vetustos secretos de la masonería, esos que se mantienen desde hace siglos y que también conoció Mejía Lequerica. Allí celebran sus tenidas unos cuantos hombres masones, ecuatorianos y amantes de la libertad, como lo fue él. Trayectoria brillante de un prohombre como José Mejía Lequerica, que como masón y como diputado en las Cortes de Cádiz dejó muy en alto el nombre del Ecuador ante el mundo, debemos perpetuarla para la posteridad en la memoria de las generaciones masónicas venideras y como justo homenaje de reconocimiento y recuerdo imperecedero de la masonería ecuatoriana, nuestra respetable logia se siente honrada con llevar su nombre, que por sí solo dice tanto de tan distinguido personaje. La muerte prematura no sepultó los méritos que atesoró en vida. Sus compatriotas le reservan un rincón de honor en la historia del Ecuador. Le recuerdan como un prohombre brillante y apasionado que defendió los derechos de sus paisanos, aunque Ecuador no existiera aún como país. Hoy Quito, convertida en capital de Estado, asiste a las vistosas ceremonias del cambio de guardia de la escolta presidencial. Esa que viste y homenajea a los granaderos de Tarqui, combatientes de una de las batallas clave en el proceso de emancipación ecuatoriana. Y que, como todos los procesos de independencia americanos, respiraba los aires de renovación que soplaban desde Cádiz. Sí que hubo, no obstante, masones que lucharon por un ideal de libertad para el Nuevo Mundo. La mayor parte de los prohombres de la independencia hispanoamericana formaron parte de logias, o al menos las conocieron de cerca. Bolívar pudo haber ingresado en una de las de Cádiz, aunque luego recibiera los grados del rito escocés en París. Por su parte, José de San Martín frecuentó el Cádiz que resistía a la invasión francesa. Participó en la logia de los Caballeros Racionales, cuyo objetivo era sumar voluntades en pro de la independencia de sus países de origen. En 1812, San Martín creó un nuevo centro patriótico para canalizar la independencia frente a la metrópoli, a imagen de aquella logia gaditana que se había mostrado tan efectiva para aglutinar a los que tenían anhelos comunes. Aunque los procedimientos de la nueva logia que creó San Martín estaban tomados de la masonería, no parece que tuviera ninguna vinculación con esta, sino simplemente que su organización era similar. Ya en el siglo XX, la represión de las dictaduras contra la masonería ha sido factor común en España, Italia, Alemania, Rusia o Portugal. Los masones se oponían a la tiranía y se convertían en sus enemigos invisibles. El dictador Francisco Franco ejerció una dura represión contra la masonería española. Creó, a la manera del Santo Oficio, un tribunal para la represión de la masonería y el comunismo.
cientos de masones fueron ejecutados y las logias clausuradas. Todo ello, según se dice, porque le negaron el ingreso. En Portugal, el papel de la masonería fue clave en la lucha por la libertad desde su primera constitución a la Revolución de los Claveles. Eu sei que foi toda ela inspirada pelos maçons e pelos carbonários. São as duas forças que realmente tiveram peso na Constituição de Cádiz e na Constituição de 1822 portuguesa. Grândola Vila Morena, terra da fraternidad. El expresidente de Portugal, Mário Soares, había abrazado la masonería en sus años de exilio en Francia. Eran de esta sociedad secreta muchos de los capitanes de Abril, que salieron a la calle con los compases de la canción de José Alfonso. La dictadura de Salazar y de Marcelo Caetano la había prohibido y perseguido. Al final de la dictadura, apenas quedaban 3 logias en Portugal con medio centenar de hermanos. Aquel régimen autoritario sabía del fuerte arraigo que la masonería había tenido en la época liberal de la Primera República Portuguesa entre 1910 y 1926, donde más de la mitad de los políticos eran masones. Até durante o período da República, a maçonaria teve muita força. Já lhe disse, contribuiu com a Carbonária para proclamar a República e para a conspiração. Havia militares, mas foi também uma sublevação popular que houve em Lisboa quando viram que havia militares republicanos envolvidos no golpe. E então proclamou-se, foi o povo de Lisboa que se levantou. El halo de misterio en que siempre se ha desenvuelto la masonería impide conocer muchos detalles o tener acceso a documentos que revelen hasta qué punto se extendió su influencia. Lo que está claro es que en aquel siglo XIX, en que Lequerica llegó a Cádiz, se produjo una consolidación de las ideas liberales, cimentada en el florecimiento de la burguesía, que acabó para siempre con el antiguo régimen, y que los que abrazaron aquel ideario revolucionario participaban en los ritos masónicos. Hoy, aquel secretismo se ha convertido en discreción. Aunque por su historia siguen rodeados de misterio, lo cierto es que cada vez más abren sus puertas a un público ajeno. Son las llamadas tenidas blancas, que nos enseñan parte de su ceremonial. Durante siglos, la masonería promovió la libertad y luchó contra los tiranos. Pagaron con la cárcel su incansable lucha y abrieron el camino por donde anduvieron muchos otros en Cádiz, en Portugal, en América. El carácter secreto y filantrópico de la sociedad sirvió a la causa del progreso en el mundo. Hoy, los masones se abren a la luz de la libertad, la que quizás sea la gran arquitecta del universo. La sombra del navegante, la luna sobre cubierta, la brújula vigilante y la mirada despierta. Dame tu lumbre, farero, cuanto más lejos, más cerca, la casa del marinero, con las ventanas abiertas. Cuando no hay rumbo ni senda, toda la mar por delante y el viento de donde venga. La máscara de la suerte, las cartas del desvarío,
A cara o cruz va la muerte jugando su juego frío. Guárdame mis pocas cosas, luna del aventurero. En tierra cuida mis rosas y en el agua mi velero. Soy hijo de una quimera, toda la mar por delante sin un motivo siquiera.